Javier Cabeza está por aquí. Ok, una bienvenida a Javier Cabeza, que se presenta secretario. Buenos días. Sí, no te preocupes. Decía Adorno, el insigne filósofo marxista, que después de Auschwitz no tiene ningún sentido la poesía. Yo quería agradecer a Begoña que nos haya recordado que la poesía todavía hoy tiene vigencia y sirve de instrumento de la lucha por los pueblos. Quisiera comentar que creo que todos estamos al cabo de la calle, estamos seguros de que ahí fuera hay un montón de ciudadanos y ciudadanas de este país, de esta ciudad, que están hartos de esta forma de hacer política y de este sistema socioeconómico que estaba llevando a la desigualdad, a la injusticia y a la miseria en pocas capas de la población. Quisiera indicar también que ahí fuera, en el país, en esta ciudad, hay muchos ciudadanos y ciudadanas que nos ven como la última esperanza, nos ven como la última trinchera, la última posibilidad de que esto pueda cambiar. Y ese cambio viene por nosotros. Y ahí fuera hay muchos compañeros, compañeras, ciudadanos, ciudadanas, que quieren venir con nosotros, que nos quieren acompañar, que quieren estar con nosotros para transformar esta sociedad en una sociedad más igualitaria, más justa y mucho más equilibrada. Pero para eso lo tenemos que hacer bien, para eso lo tenemos que hacer muy bien. Y es por eso que un grupo de compañeros de varios círculos, no legalmente instituidos, porque ya sabéis que no hay más que un círculo de Zaragoza, pero bueno, los círculos que funcionan territoriales, hemos decidido dar un paso adelante. Dar un paso adelante en la línea de ese trabajo, de hacer un estudio, un programa que permita esa transformación social y reclamar la ayuda y la colaboración de estos ciudadanos y de estas ciudadanas. El aspecto programático, ya os aviso, lo vamos a tener que dejar un poquito para el jueves, porque esta asamblea ha venido un poco a contrapié. Ya sabéis que los plazos marcados por el reglamento que tenemos de plazos no ha coincidido mucho con esta asamblea y que hay otra próxima el jueves, donde los documentos que tenemos prácticamente a punto de terminar los podremos presentar con una mayor concreción, ¿no? En esa línea nos vamos a presentar, me presento yo, han decidido que me presente yo, para secretario general. ¿Quién soy yo? Pues un ciudadano y una ciudadana, ¿no? Con algunos años más que algunos y con menos que otros. Mi nombre es Javier Cabeza. Cuando tenía 19 años terminé la carrera de magisterio y me puse a trabajar. Coincidió la época de trabajo con la lucha antifranquista en aquella época y me impliqué, pues como tantos, estoy seguro que vea por el tipo de edades, estoy seguro que algunos saben de qué va esto, ¿no? Bueno, pues me tocó vivir aquello, tuve mis experiencias, mis condenas de cárcel, en fin, estas cosas que pasan y que tampoco es cuestión de aquí de recordar. Pero fue mi primer contacto ya hace bastantes años. Yo quiero aportar esa experiencia y esa ilusión que nunca me ha faltado en justamente ponerla a disposición de todos y de todas y a ponerla a disposición de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Queremos un proyecto de mayorías. Es algo que es inevitable. Si queremos transformar la sociedad y queremos pedir a los ciudadanos que nos apoyen, necesitamos un proyecto de mayorías. No podemos hacer un proyecto excluyente de una minoría muy intelectual y muy segura de sí misma. Tenemos que llamar a todo el mundo para que nos ayude. Si no, será imposible. Será imposible. ¿Qué proyecto vamos a conseguir? Pues creo que está perfectamente claro. Es el proyecto emergido de la Asamblea de Si se puede y aprobado por la mayoría de los que lo votaron. En esa línea vamos a estar y en esa línea queremos trabajar para lo que pedimos vuestra colaboración y vuestra ayuda. Y si os parece correcto, pues ha llegado el momento de vuestro voto. El jueves, repito, presentaremos también una lista al Consejo, que está todavía por finalizar, y presentaremos también la concreción de este programa. Hasta el jueves, entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Volvemos al proceso. Para avalar, recordamos, avalar implica que todos aquí tenemos conocimiento de que la persona que se presenta cumple los principios éticos. Si alguien tiene que algo que objetar, este es el momento. Una palabra por allí. Si no hay nada que objetar, procedemos a avalar automáticamente. Después de este argumento habrá una réplica de Javier. Y habrá... Solo un inciso. Habéis comentado ya dos
veces que la próxima asamblea va a ser el jueves, pero va a ser el viernes. ¿Vale? Vamos a intentar estirar un poco más el plazo para que los compañeros que están haciendo documentos tengan más tiempo. Muy bien. Excelente. Bueno, pues creyendo que todo el mundo puede presentarse éticamente y legítimamente a secretario general, a mí me gustaría preguntarle al compañero de qué círculos habla, todavía no establecidos, y sobre todo el por qué no sé, si conoce bien el Círculo de Zaragoza, si ha participado, si se acerca un poco, porque creo que aunque no es excluyente no participar en el Círculo de Zaragoza y estar, yo creo que sí que es importante acercarse a las asambleas, conocer a la gente. Entonces, la pregunta, por favor. Si la pregunta es si a mí que me da reparo presentarme a cualquier cargo en el Círculo de Zaragoza, estando participando de manera activa en varias cosas, a mí no da un poco de reparo, no conociendo por dentro un poco el entramado, creo que no lo conozco o no lo conoce, si no se acerca a ninguna asamblea, como ve sin conocer por dentro la participación activa del círculo, de repente presentarte a un cargo tan amplio como es el de secretario general, si fuera para participar activamente. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra palabra? ¿No? Bien, dejamos réplica al candidato. Gracias. Yo esperaba que tenía primero de hecho la respuesta. Vamos a ver, dices que no acude a ninguna asamblea, eso es seguramente como soy tan feo no las fija mucho en mí, pero sí que acudo, ¿no? Y respecto a dónde estoy participando, pues en estos momentos estoy en el Círculo de Miralbueno, ya sé que no es un círculo legal, que efectivamente no está apoyando esta historia, como el Círculo de Universidad, y estoy trabajando, aportando lo que puedo en el de educación y en el colaborativo. O sea, quiero decir que no vengo aquí por primera vez a decir, oiga, que me presento y qué guapo soy, en absoluto, ¿vale? Gracias.